Bueno, buenas noches a todos otra vez. Les cuento que poco a poco ya estamos llegando a la etapa del curso donde yo empiezo a descansar, ¿eh? Este, y a ustedes les queda por dar el envión final. Los temas que vamos a tratar a partir de hoy, con la clase de hoy, con la del jueves y la del lunes de la semana que viene, son temas sobre los que no vamos a hacer trabajos prácticos en esta materia. En realidad, si pretendiéramos hacer trabajos prácticos más o menos serios de estos temas, y necesitaríamos por lo menos un mes más de clase por cada uno. ¿De qué se trata la cuestión? Dentro de lo que es el plan de estudios de ingeniería civil, hay algunos temas de la currícula que están metidos dentro de lo que se llaman las materias optativas que tiene el Departamento de Estabilidad. Como la última materia obligatoria del área de las estabilidades es estabilidad 3, ocurrió que algunos temas que están relacionados con el análisis estructural quedaban dentro del campo exclusivo de las materias optativas, y en su momento la comisión curricular de hace varias décadas tuvo el temor de que al no estar esos temas en la currícula obligatoria, pudiera haber algún problema con la acreditación de la carrera que se produce una vez cada 6 años cuando las cosas andan bien. Entonces, en ese momento la comisión curricular tomó la decisión de incluir en los programas de estabilidad 3 esos temitas que les quedaban sueltos y les parecía importante que quedaran dentro de la currícula obligatoria de ingeniería civil por razones de acreditación de la carrera. Bien, entonces ese fue el espíritu de que nosotros nos encarguemos de dar estos temas. Para aquellos que les interese el análisis estructural y quieran profundizar en estos temas durante lo que resta de la carrera, bueno, van a contar con las materias del departamento que están en estos momentos como materias electivas. Pero por otra parte yo dije, bueno, a mí me gustaría, por lo menos en estos temas, mostrarles de qué se trata, sin entrar por ahí a demasiado detalle, que tengan un panorama de qué se trata y aprovechar para mostrar cosas que por ahí son temas que se desarrollan en una materia completa. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de problemas planos. De problemas planos dentro de lo que es la teoría de elasticidad. Hay algunos ejemplos que pueden resolverse dentro del campo de la teoría matemática de la elasticidad, y hay otros que ya exceden ese campo porque no cuentan con ecuaciones diferenciales que representen el problema, que tengan solución conocida dentro de lo que llamamos el campo de la matemática de análisis matemático de precisión infinita. Entonces, esos problemas en la ingeniería hoy en día se atacan mediante métodos numéricos. El más usado hoy en día es el método de los elementos finitos. Y el método de los elementos finitos, usarlo y aplicarlo en serio exige bastante de estudio. Pero de alguna manera yo quería que en esta materia pudieran llevarse una idea de cómo funciona el método de los elementos finitos en el caso más sencillo, que fue el primer elemento que se utilizó en la ingeniería, hará alrededor de unos 50 años. Entonces dije, bueno, por ahí vale la pena, como parte del desarrollo de problemas planos, mostrarles cómo se hace la formulación del elemento finito más simple que usamos, como para que tengan una idea acabada de cómo funciona el método, y por ahí a alguno le despierte el interés por profundizar un poquitito más en el tema, independientemente de que curse o no la materia estabilidad 4, donde verán problemas planos más en profundidad,
o la materia Introducción al método de los elementos finitos, donde se ve un poco mejor todo el tema de elementos finitos, por lo menos a lo largo de un cuatrimestre. Es un tema que da para varias materias. La facultad actualmente cuenta con cursos de posgrado relacionados con el tema, que están dados por gente que tiene muy buen nivel, yo les diría a nivel internacional, en el tema de elementos finitos. Aclaro desde ya que no es mi caso. Yo simplemente como ingeniero de estructuras me considero un usuario del método de elementos finitos. No, estoy muy lejos de lo que son los desarrollos académicos que llevan a la frontera del conocimiento en este tema. Bien, empecemos nuestro guitarreo de hoy. Para empezar, bueno, les puse de entrada una bibliografía de 2 libros que les recomiendo conocer, por lo menos para lo que es un abordaje sencillo de la teoría de la elasticidad y un abordaje sencillo del método de los elementos finitos. El primero es el libro de Fundamentos de Elasticidad y su programación por elementos finitos. El autor es Ramón Argüelles Álvarez, que es un español que ha escrito muchos libros interesantes en el área de estructuras, sobre todo en el área de estructuras metálicas. La editorial es la Librería Editorial Belisco y fue publicado, el que yo tengo, en Madrid en 1992. El segundo es El método de los elementos finitos aplicados al análisis estructural. Yo diría es un libro básico, todo dedicado a elementos finitos, que realmente tiene un buen uso para un ingeniero civil que quiera entender un poquitito cómo se aplica el método. ¿Por qué? Porque como es un método que nos da una aproximación numérica, exige cierto conocimiento de cuál es su basamento para no meter la pata en la aplicación, es decir, para no cometer algunos errores que suelen ser groseros en las aplicaciones de elementos finitos. Este libro es de Manuel Vázquez y Eloísa López. Probablemente a Manuel Vázquez lo conozcan del curso de estabilidad 2 de resistencia de materiales, porque tiene un muy buen libro de resistencia de materiales, que es una publicación más reciente que esta, si no me equivoco. Bueno, este libro es una publicación de Editorial Noela, también es de Madrid, y la edición que yo tengo es del 2001. A veces miro los años de la bibliografía y digo, pucha, ¿cuántos años que han pasado desde que me recibí? Porque lo más nuevo que les estoy recomendando es un libro del 2001, es decir, de 20 años atrás más o menos. Bien. Bien, vamos a repasar algunos conceptos básicos de elasticidad que probablemente hayan visto al comienzo de los temas de estado de tensión y de formación cuando cursaron estabilidad 2, resistencia de materiales. Aquí en color azul he dibujado una bonita empanada en 3 dimensiones. Este es un sólido en el espacio sometido a un estado de cargas que supongamos que está en equilibrio. Ese sólido está vinculado a tierra. Y vamos a hablar un poquitito de las ecuaciones de equilibrio de los elementos de volumen de este sólido. Para un elemento de volumen de dimensiones elementales, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, voy a considerar las fuerzas de masa que actúan sobre este elemento, representadas por una función Q minúscula, y actuando sobre las caras del elemento aisladas del resto del volumen, voy a estar teniendo las resultantes de fuerzas que corresponden a las componentes de tensión que están actuando en cada una de las 6 caras del cubo. En esas componentes de tensión va a estar apareciéndonos el tensor de tensiones. Aquí al tensor de tensiones lo estoy escribiendo en sus componentes en una forma vectorial. Entonces en el tensor de tensiones sigma me va a estar apareciendo
la componente sigma X, sigma Y y sigma Z, las tres componentes de tensión normal, y las componentes de tensiones tangenciales, tau XY, tau YZ y tau ZX. Las ecuaciones de equilibrio que vamos a escribir corresponden a los infinitos elementos de volumen de este sólido, es decir que cuando hablo de sigma X, Y o Z, o tau X, YZ o ZX, estoy hablando de funciones de tensiones que varían en su valor con las coordenadas X, Y y Z de cada uno de los infinitos puntos de este sólido. Bien. Si del elemento de volumen planteamos las 6 ecuaciones de equilibrio de un sólido en el espacio y tenemos en cuenta en las caras de abscisa cero los valores de las funciones de tensión sin incrementar y en las caras desplazadas un diferencial X, Y y Z los valores de las funciones incrementadas, bueno, ya se recordarán de cuando hicieron el curso de resistencia de materiales, que al hacer el análisis del equilibrio desembocan en estas 6 ecuaciones de equilibrio. La de sumatoria de proyecciones de fuerza sobre el eje X los lleva a que la derivada parcial de la tensión normal sigma X respecto de X más la derivada parcial de la tensión tau YX respecto de Y más la derivada parcial de la tensión tau ZX respecto de Z más QX es igual a 0. Y acá, bueno, como convención habitual de los ejes en los subíndices, el primer eje está indicando la dirección del eje perpendicular a la superficie que estoy considerando, y el segundo subíndice está indicando cuál es la dirección de la componente de tensión. Por eso en la primera ecuación todos los segundos subíndices van a ser X, en la tercera todos van a ser Y, en la cuarta todos van a ser Z. Las 3 ecuaciones de momentos respecto de 3 ejes, en general habitualmente se toman 3 ejes paralelos al X, Y y Z pasantes por el baricentro del cubo elemental, conducen en definitiva a que las componentes de tensiones tangenciales de subíndices cruzados son iguales entre sí, lo que normalmente conocemos como el teorema de Cauchy. Por eso, en el tensor de tensiones, en lugar de estar registrando 9 elementos, estoy registrando 6 elementos porque ya son iguales 3 a 3 las componentes de tensión tangencial. Bien. Segunda relación que ya también vieron en el curso de estabilidad 2, de resistencia de materiales, es la relación entre tensión de deformaciones. Como estoy dentro del campo de la teoría de la elasticidad, estoy analizando comportamientos perfectamente elásticos. Entonces, ¿qué tenemos? En el caso de la deformación de dilatación específica epsilon, la primera versión de la ley de Hooke decía que epsilon X era igual a la tensión sigma X sobre el módulo de elasticidad longitudinal. En realidad, Hooke no se expresó en términos de dilatación específica ni de tensión, sino que se expresaba en términos de fuerzas y variaciones de longitud de las barras que ensayaba. Su procedimiento de laboratorio no le permitía llegar mucho más allá de eso. Posteriormente, bueno, apareció este muchacho Young que era muy voluntarioso para medir los módulos de elasticidad de cuánto material se le cruzara en el camino. Por eso el módulo de elasticidad que relaciona tensiones con deformaciones, el módulo E, lo llamamos módulo de Young. Y como siempre que algún inglés encuentra alguna cosa interesante, inmediatamente los franceses se ponen a trabajar para ver de qué manera los pueden superar, y apareció Poisson con el estudio del efecto Poisson y dijo, bueno, sí,
hay una dilatación específica epsilon en la dirección de las tensiones sigma x, pero también en la dirección x la deformación está afectada por las componentes de tensión en las direcciones ortogonales y y z, y el cómo afectan esas componentes de tensión a la dilatación específica en la dirección X, es una característica también del material, y ahí es donde apareció el módulo de Poisson. Entonces, en definitiva, epsilon X va a ser sigma X sobre menos el coeficiente de Poisson dividido el módulo de elasticidad longitudinal por la suma de las tensiones en las direcciones ortogonales sigma Y y sigma Z. Bueno, lo mismo para epsilon Y, lo mismo para epsilon Z, y finalmente para las tensiones tangenciales tenemos la componente que describe la deformación, que es la distorsión gamma. Entonces tenemos que la distorsión gamma xi es proporcional a la tensión tau xi, y el coeficiente que relaciona a las dos tensiones es una característica del material, que es el módulo de elasticidad transversal. Bueno, los desarrollos de la teoría de elasticidad demuestran que entre el módulo de elasticidad longitudinal, el módulo de elasticidad transversal y el coeficiente de Poisson existe una relación, y es que E sobre G es igual a 2 veces 1 más nu, donde nu es el coeficiente de Poisson. Bien, esas 6 expresiones que relacionan tensión-deformación suelen ser expresadas en forma compacta, a través de una presentación que solemos llamar la ley generalizada de Hooke, y esa forma compacta lo que establece es que el tensor de tensiones sigma se puede obtener premultiplicando por el tensor de deformaciones epsilon, premultiplicando ese tensor de deformaciones por una matriz que es la llamada matriz constitutiva. Bien. Es decir, que para poder escribir los elementos de la matriz constitutiva, yo tendría que poder despejar de estas ecuaciones las componentes de tensiones y ponerlas en función de las componentes de deformación. Es un paso aburrido, pero alguna vez en la vida vale la pena hacerlo. ¿Qué es lo que he hecho acá? Bueno, partiendo de las 3 primeras ecuaciones que correspondían a la dilatación específica epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, lo que hice en esta hoja fue empezar por sumarlas a las 3, y operando de esta manera, lo que termino haciendo es despejar sigma X en función de epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, que es lo que tengo acá abajo. Llegando finalmente a una expresión más bonita de sigma X, que es sigma X igual al módulo de elasticidad longitudinal dividido 1 más nu más 2 nu, y todo multiplicado por 1 menos nu por epsilon X más nu por epsilon Y más nu por epsilon Z. Si hay algo que es aburrido en una clase, es que a uno le lean unas expresiones matemáticas como estas. Bueno, de la misma manera se llega a una expresión de sigma Y y de sigma Z en función de epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, y con las tau es mucho más fácil porque teníamos gamma igual a tau sobre G, entonces la salida es mucho más directa. Lo único que hay que hacer es reemplazar G por su relación con el módulo de elasticidad longitudinal y con el coeficiente de Poisson nu. Bien, llegamos entonces finalmente a esta bonita matriz constitutiva, donde aparece un factor común, que es el módulo de elasticidad longitudinal, dividido el producto de estos dos términos que contienen el coeficiente de Poisson nu. Y acá tenemos 4 sectores bien definidos, un primer cuadrante que relaciona tensiones normales con dilataciones específicas, un cuarto cuadrante que relaciona tensiones
tangenciales con distorsiones y los otros dos cuadrantes están llenos de ceros. Esta matriz constitutiva es una matriz simétrica respecto de la diagonal principal. Bien. A partir de ahí, nosotros ya hemos planteado ecuaciones de equilibrio de elementos de volumen, hemos planteado una relación tensión-deformación, y ahora tendríamos que plantear relaciones entre las componentes del tensor de deformación y las componentes de desplazamiento que tienen los infinitos puntos que componen este sólido. Entonces, lo que buscamos ahora es relacionar la función traslación de cada punto del sólido, que aquí es llamado con U. Esa función traslación tiene tres componentes. Podemos tener traslación según la dirección del eje X, esa es la componente U. Traslación según la dirección del eje Y, esa es la componente de traslación B. Y traslación según la dirección del eje Z, esa es la componente W. Es la W que usábamos cuando estudiábamos la elástica de flexión. Como estoy con una función que depende de las coordenadas X, Y y Z, en realidad cada una de estas componentes es una función de las coordenadas del punto X, Y y Z. Si pasa para la componente U, para la componente W o para la componente B. Bien. Bueno, con unas lindas figuritas que habían dibujado en el pizarrón en resistencia de materiales, habían encontrado estas relaciones cinemáticas entre las componentes de deformación y las componentes de traslación. La primera era que la dilatación específica epsilon x era la derivada parcial de la componente de traslación U respecto de X. Para Y tenían la derivada parcial de B respecto de Y. Para epsilon z la derivada parcial de W respecto de Z. Y finalmente las tres ecuaciones que correspondían a la relación que les daba las distorsiones. En las distorsiones empezaban a aparecer las derivadas cruzadas entre las funciones componentes de traslación. Entonces, llegaban a estas 6 ecuaciones cinemáticas que relacionan deformaciones con desplazamientos, y una manera muy elegante de describir estas ecuaciones cinemáticas es decir que el tensor de deformaciones, epsilon, se puede obtener a partir de el vector de traslaciones U, con sus tres componentes U, V y W, aplicándole el operador diferencial delta. Y este operador diferencial delta es una matriz donde me aparecen simbolizadas las derivadas parciales que hay que aplicar en cada una de las tres ecuaciones. Bien. Creo que esta presentación también la deben haber visto en su momento cuando cursaron resistencia de materiales. Si no, es muy poco lo que se agrega, digamos. Sí estoy seguro de que vieron la primera columna de relaciones, porque con esta columna de relaciones tienen que haber trabajado cuando hicieron las deducciones de las correspondientes teorías de resistencia de materiales. Bien. Por favor, cuando haya algo que no se entienda, péguenme el grito. Yo estoy tratando de mostrar esto muy por encima, pero tampoco es cuestión de hacerlo una exposición totalmente inentendible. Bien. ¿A qué llamamos problema elástico? Bueno, el problema elástico es determinar para cada punto de la estructura 15 magnitudes que son incógnitas. ¿Cuáles son esas 15 magnitudes incógnitas? Esas 15 magnitudes incógnitas son las 6 componentes del tensor de tensiones en el punto, las 6 componentes del tensor de deformaciones y las 3 componentes de
la función de traslación o de desplazamiento del punto. Yo diría que de estas 15 magnitudes que estamos pretendiendo calcular acá, las únicas que observamos en el universo físico son las tres últimas. Es decir, yo puedo en una estructura sometida a ensayos medir los movimientos, es decir, a dónde va a parar cada punto de la estructura cuando entra en carga, pero las otras dos son realmente abstracciones, ¿no? Podría llegar a medir con rosetas de deformación las componentes de deformación, pero la tensión es un invento totalmente abstracto de los ingenieros para poder resolver problemas, y bueno, nos ha dado un resultado muy bueno. Bueno, ¿qué hace la teoría matemática de la elasticidad para resolver este problema de 15 magnitudes incógnitas? Bueno, lo que hace es plantear 15 ecuaciones. Esas 15 ecuaciones son 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué nada más que 3 ecuaciones de equilibrio si en el espacio yo puedo plantear 3 de proyección y 3 de momento? Bueno, porque de las 6 ecuaciones de equilibrio de un elemento de volumen en el espacio, hay 3 que yo ya quemé para demostrar el teorema de Cauchy, porque ahí utilicé 3 ecuaciones de momento respecto de 3 ejes para encontrar la igualdad de las tensiones tangenciales de su índice cruzado. Es por eso que ahora en mi componente de tensión solamente considero 6 elementos en el tensor de tensiones, si no tendría que considerar 9 elementos en el tensor de tensiones. Cuento con 6 ecuaciones tensión-deformación, epsilon x, y y z, gamma x, y z y zx, relacionados con sigma x, sigma y sigma z, y con tau xy, tau y z y tau zx. Con lo cual, en teoría, cuento con 15 ecuaciones para 15 magnitudes incógnitas, pero lo que no tengo que perder de vista en esta etapa, antes de ser una persona tan feliz, es que estamos hablando de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de que el resultado no son algunos valores solución de un sistema de ecuaciones lineales, sino que los resultados son funciones de tensión, funciones de deformación y funciones de desplazamiento. Bien. Las últimas 2 tandas de ecuaciones, escritas en forma compacta, quedan muy bonitas de esta manera. Sigma igual a D por epsilon, epsilon igual al operador diferencial por U. Bien. Bueno, a partir de ahí viene la vieja disyuntiva de cómo resolver el problema. Mientras yo no le imponga condiciones de borde al problema, el problema me queda totalmente indeterminado. Voy a tener 2 tipos de condiciones de borde. Voy a tener condiciones de contorno en este problema que van a estar dadas en términos de movimiento, es decir, en definitiva, cada vez que yo imponga condiciones de vínculo estructura, lo que estoy haciendo es fijar valores de las funciones de desplazamientos U, V o W de X, Y y Z. Entonces ya tengo por un lado condiciones de borde que son las que imponen las condiciones de vínculo externo. Y por otro lado tengo otras condiciones de borde de los estados tensionales que están dadas por las cargas que estén aplicadas al sólido. Esas cargas aplicadas al sólido en definitiva se reparten en una determinada superficie en el exterior del sólido, entonces en esa superficie exterior del sólido en un sector tengo definido cuál es el valor de la tensión que está actuando, porque es la carga aplicada dividida la superficie. Bien. Muchas veces nos interesa relacionar, trabajando por supuesto con estas ecuaciones, relacionar las ecuaciones de equilibrio con los desplazamientos directamente. En ese caso generamos lo que se llaman las ecuaciones de gobierno del problema. De alguna manera, cuando hicimos el método de las incógnitas cinemáticas, terminamos escribiendo un paquete de ecuaciones donde a la carga exterior la estábamos relacionando directamente con la función de desplazamiento, y estuvimos trabajando con ecuaciones de gobierno. Bien. Hace un rato dije, bueno, que no siempre la teoría matemática de la elasticidad podía conseguir una solución
cuando algunos de ustedes estudien teoría matemática de la elasticidad, van a ver que efectivamente solamente en algunos problemas se puede llegar a una solución a través de resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales, porque se da con ecuaciones diferenciales cuya forma es de solución conocida. De todas maneras, no es de despreciar, porque esos problemas son problemas bastante importantes y repetitivos en la ingeniería, y a su vez la solución de esos problemas nos sirve como para poder calibrar el funcionamiento de métodos de solución numérica que sí tienen una generalidad de aplicación mucho mayor. Es decir, cuando me encuentro con una ecuación diferencial que no tiene solución conocida en el campo del análisis matemático de precisión infinita, voy para el lado de los métodos numéricos, diferencias finitas, elementos finitos, y encuentro una solución. Por ahí no de la función, pero sí de una nube de puntos de valores que adquiere la función, que ya me sirven para mis propósitos de diseño. El otro camino que tuvo la ingeniería a lo largo de muchos siglos fue, bueno, introducir a los problemas más habituales que aparecían en la ingeniería algunas hipótesis simplificativas. Esas hipótesis simplificativas permitían achicar el drama en el problema matemático y obtener soluciones que funcionaban bastante bien para gran parte de los problemas. Cuanto mucho se había que corregir un poquitito el resultado, metíamos algún coeficiente de mayoración y terminó el problema. Bueno, todas esas son las teorías que se han desarrollado en el curso de resistencia de materiales y son utilísimas. Yo les diría, el 80% de los problemas de estructuras los van a resolver utilizando conceptos de resistencia de materiales. Y quedará algún pedacito de problemas que requieren otro tipo de solución matemáticamente más complicada, pero lo que nos da de comer en general los ingenieros de estructuras es la resistencia de materiales. Es muy útil, realmente tiene un gran campo de aplicación. Bien. Y ahora sí, ahora que hemos hecho esta pequeña introducción que refrescaba el tema de los estados tensionales y la teoría de la elasticidad, voy a entrar un poco más en al tema de lo que llamamos estructuras bidimensionales o problemas planos en la ingeniería estructural. Hablamos en general de problemas bidimensionales cuando tenemos estructuras donde los puntos de la estructura, los puntos materiales, se encuentran o en un estado de tensión plano o en un estado de formación plano. Las dos cosas a la vez en esta vida no se pueden. Si hay un estado de tensión plano, no va a haber un estado de formación plano. Si hay un estado de formación plano, no va a haber tampoco un estado de tensión plano. Pero tenemos muchas estructuras que pueden estar en una de esas dos situaciones. Y lo interesante es que las dos situaciones, cuando las ataco por el método de los elementos finitos, se pueden resolver con los mismos programas de cálculo computacional. Y entre un ratito vamos a ver el porqué. Dibujé acá un primer ejemplo de qué podría ser una estructura con un estado de tensiones plano. Va a ser una estructura plana donde haya una dimensión mucho menor que las otras dos. Por ejemplo, ahí lo que dibujé fue una viga pared. Una viga pared es una viga donde la altura de la sección transversal ya empieza a ser un número comparable con la longitud entre apoyos, contra la luz de apoyo de la viga. Cuando se da que la altura de la sección transversal ya está superando qué sé yo, el 50% de la luz entre apoyos, ya ahí empiezan a dejar de valer las hipótesis simplificativas de la resistencia de materiales. Entonces ya es una estructura donde yo no puedo encontrar una solución si me quedo con la teoría de Bernoulli de conservación plana de la sección transversal. Acá la sección transversal no se conserva plana ni a cañonazos. Bueno,
En este caso, cuando el ancho y el espesor de la viga es un número mucho más chico que la altura de la sección transversal o la longitud entre apoyos, ahí, siempre y cuando las cargas puedan reducirse al plano de simetría, que es el plano medio del espesor T, en ese caso decimos que esta estructura está en un estado de tensiones plano, es decir, por la manera en que está cargada, por la forma que tiene la estructura, podemos asumir sin temor a error que si esta es la disposición de ejes X, Y, contenidos en el plano medio de la estructura, en el plano que corresponde a la mitad del espesor, y el eje Z perpendicular a la pared, podemos decir que las componentes de tensión sigma Z son iguales a cero, es decir, que no hay componentes de tensión normal perpendiculares a la pared, que las únicas componentes de tensión normal que va a haber en este problema van a ser componentes de tensión sigma X o sigma Y. Fíjense que esto es lo que nos está diferenciando mucho de la teoría de flexión de Bernoulli. En la teoría de flexión de Bernoulli, donde la barra era esbelta, es decir, la altura de la sección transversal estaba en el orden de la décima parte de la longitud entre apoyos, en la teoría de Bernoulli había tensiones sigma X importantes, pero nadie se acordaba de que hubiera posibilidad de tensiones sigma Y, eran despreciables. ¿Qué otras dos componentes de tensión puedo despreciar? Bueno, las componentes tau YZ y tau ZX, es decir, es razonable pensar que no hay cambio de dirección entre las direcciones de los ejes Y y Z, o entre las direcciones de los ejes Z y X. Entonces estaríamos teniendo este estado tensional donde están desapareciendo sigma Z, tau YZ y por lo tanto tau ZX, tau ZX, perdón, tau YZ y por lo tanto ZY, tau ZX y por lo tanto tau XZ. Lo único que me están quedando son sigma X, sigma Y, tau XY y tau IX, y ya sabemos que esas dos componentes de tensión de subíndice cruzado tangenciales tienen el mismo valor por el teorema de Cauchy. Bien, aquí, bueno, adelantándome un poquitito a lo que viene después, les estoy mostrando lo que sería para esta viga pared lo que llamamos un modelo de elementos finitos. A este sistema continuo que constituye la pared, nosotros lo vamos a reemplazar por un montón de elementos de menor dimensión, que son estos triangulitos. Entonces, de estos triangulitos, lo que vamos a hacer es unirlos entre sí en cada uno de estos vértices que tienen en común, y de estos triangulitos vamos a buscar su matriz de rigidez según 6 coordenadas. Entonces vamos a relacionar para este elemento, que es un elemento superficial, ya no es un elemento formado por 3 barras formando un triángulo cerrado. Para este elemento superficial vamos a buscar la relación que hay entre los movimientos de los nodos extremos que producen una deformación del elemento y las fuerzas aplicadas en los nodos extremos. Si yo consigo una relación de rigidez entre fuerzas y desplazamientos de los nodos, podría decir toda esta pared podría suponerse constituida por un montón de estos elementos conectados entre sí, y si yo encontré una solución de este elemento chiquitito, podría armar un gran sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas serían los movimientos de traslación según X y según Y de esta gran cantidad de nudos que constituyen la estructura. Entonces, voy a discretizar esa pared continua en un conjunto de muchísimos elementos superficiales, triangulitos, que unidos entre sí voy a imponer que se comporten igual que la pared continua. Por supuesto que para que este método me conduzca a un resultado numéricamente satisfactorio,
la cantidad de triangulitos, el tamaño de los elementos que discretizan la estructura, tiene que ser bastante importante. Es decir, si alguno de ustedes el día de mañana yo me lo encuentro en un proyecto proponiendo resolver esta viga pared, tomando dos elementos triangulares machazos como estos que están acá, no solamente los voy a echar de su lugar de trabajo, sino que hasta voy a pedir que le saquen el título. Es decir, un problema manejado con elementos finitos necesita un tamaño de elementos adecuados para que la solución no sea un desastre total. Ese es el tema que hay que meterse bien en la cabeza cuando uno trabaja con el método de los elementos finitos. Si yo utilizo para resolver una estructura típica de barras, que tenga vigas y columnas, un software de cálculo que resuelve problemas de barras, cualquier error cometido lo voy a encontrar fácilmente, es decir, va a haber un desequilibrio notable en la estructura. En cambio, cuando yo me meta en el método de elementos finitos y meta la pata en cómo planear el modelo de comportamiento de la estructura, si no tengo idea de lo que estoy haciendo con elementos finitos, puedo llegar a cometer errores muy gruesos de la solución de la estructura. El tema del tamaño del elemento, que resulta muy importante, se los voy a mostrar de aquí a unas hojas más, y les voy a explicar el por qué esto que está acá dibujado y tachado es una salvajada si yo quiero resolver esta viga pared. Es decir, dentro de un ratito va a aparecer muy bien la explicación del por qué eso no puede usarse. Bien, aquí mostré un caso estructural concreto de viga pared que va a responder a las hipótesis de un problema plano. Es decir, eliminé esas tres componentes del tensor de tensiones, entonces me quedaron las otras tres a determinar este problema. Y ahora voy a mostrar un problema de deformación plano. Supongamos que yo tengo un muro de contención. Este muro de contención podría ser un muro de gravedad de una represa, podría estar sirviéndome como muro de contención de empuje del agua almacenado en el lado de una represa, podría estar sirviéndome como muro de contención de suelos, estoy soportando una ladera y el empuje de suelos correspondiente. ¿Y qué es lo que caracteriza esta estructura? Es una estructura que puede tener un cierto ancho en la base A, una cierta altura H, y en el otro sentido una dimensión longitudinal muy larga. Por eso le puse L mucho mayor que A y mucho mayor que H. Y con un estado de cargas que sea perpendicular al eje longitudinal L de la estructura. Bueno, si estoy en ese caso, es una estructura en la cual yo puedo asumir, otra vez con este sistema X, Y, Z de referencia, si Z es el eje paralelo a la dirección longitudinal muy larga, puedo asumir que epsilon z es igual a 0. Es decir, que las componentes de formación importante en este problema son las contenidas en los planos paralelos al XY, epsilon Y y epsilon Z. Y también entonces puedo asumir para esta forma de estructura y para este tipo de estado de carga que las distorsiones YZ y las distorsiones XZ también son iguales a 0. Quiere decir que hay tres componentes del tensor de deformaciones que estoy asumiendo que son iguales a 0, entonces ¿qué me quedó? Un estado de formación plano. Bien. Para el estado de tensión plano, vamos a ver cómo nos queda más bonito la matriz constitutiva. En el estado de formación, de tensión plano, dije, estoy teniendo una estructura con sigma z igual a 0, tau yz igual a 0 y tau zx igual a 0. Si sigma z es igual a 0, y volvemos a nuestra expresión anterior de la ley de generalizada de Hooke, y desarrollamos la fila que correspondía a sigma z, vamos un cachito para atrás,
acá está, la fila que correspondía a sigma z es esta de acá. Acuérdense que en el agrupamiento que teníamos acá, ahí está la ecuación. El primer renglón es para sigma x, el segundo renglón es para sigma y, el tercero para sigma z, el tercero para tau xy, el cuarto tau yz y el último, el quinto dije, el sexto es para tau zx. La primera columna es la que está multiplicando epsilon x, la segunda a epsilon y, la tercera a epsilon z, la cuarta a gamma xy, la quinta a gamma yz y la sexta está multiplicando a gamma zx. Entonces, cuando digo que sigma z es igual a 0, lo que estoy diciendo es que el desarrollo de la tercera fila de esta expresión matricial es igual a 0. Entonces, E sobre 1 más nu y dividido 1 menos 2 nu, que multiplica nu por epsilon x más nu por epsilon y más 1 menos nu por epsilon y, tiene que ser igual a 0, con lo cual, ahora sí, vamos para adelante. Tengo sigma z igual a 0, todo esto es igual a 0, si todo esto es igual a 0, puedo decir que lo que está entre corchetes es igual a 0. Si lo que está entre corchetes es igual a 0, puedo encontrar una ecuación de cálculo de epsilon z en función de epsilon x y epsilon y. Entonces, ¿qué me queda? Que epsilon z es menos nu sobre 1 menos nu por epsilon x más epsilon y ahora lo único que tendría que hacer es, en la expresión anterior de sigma igual a d por epsilon, eliminar las tres filas que corresponden a las tres componentes de tensión, que ya sé que son 0. Y después, con las que me quedan, lo que tengo que hacer es la columna que corresponde a epsilon z, expresarla en función de epsilon x y epsilon y, con lo cual puedo achicar la relación a tener un vector de tensiones, un tensor de tensiones, donde escribo exclusivamente sigma x, sigma y y tau xy, y un tensor de deformaciones donde escribo solamente las componentes epsilon x, epsilon y, perdón, gamma xy. Esperen que borramos la tercera. Gamma xy. Bueno, el verlo escrito de esta manera, sigma igual a d por epsilon, poniendo exclusivamente estas tres componentes de tensión y estas tres componentes de formación, cuando uno lo ve escrito de esta manera es que mucha gente se engaña y dice, entonces en un estado de tensión plano tengo un estado de formación plano. No, que el estado de tensión sea plano me permite expresar a epsilon z en función de epsilon x y de epsilon y. Pero epsilon z es distinto de 0. Si epsilon z es distinto de 0, minga de estado de formación plano. Si el estado de tensiones es plano, no hay estado de formación plano. Bien. ¿Cómo se entusiasma uno con estas cosas? Ustedes discúlpenme, pero son cosas de la edad. Bien. Vamos al estado de formación plano. En el estado de formación plano, creo que el que venía por acá, a ver si puse bien esta hojita por acá. No, acá lo único que hice fue del anterior mostrar por qué nos estaba quedando E sobre 1 menos nu al cuadrado y multiplicando a 1 nu 0, nu 1, 0. Claro, lo que hice es, definido epsilon z, lo puse en función de epsilon x y epsilon y, ahí desarrollé el cálculo de sigma x, con la expresión anterior, que era la más general, que es este que está acá. Fíjense,
Ahí desarrollé sigma x, con epsilon z hice el reemplazo correspondiente. Con ese reemplazo correspondiente fui transpirando un ratito largo hasta que me quedó, en definitiva, la expresión de epsilon x en función de e sobre 1 menos nu al cuadrado por epsilon x más nu por epsilon y, que es lo que surgiría del desarrollo de la primera fila de esta expresión compacta. Me tomé el trabajo de describírselos ahí porque a veces no es tan inmediato el de dónde sale esta expresión si uno no hace una vez en su vida el camino que está en esta hoja. Bueno, de la misma manera que hice para epsilon x, aquí tendríamos el resultado para sigma x, tendríamos el mismo resultado para sigma y. Bien, y ahora sí, vamos a el caso del estado plano de deformación. Ahí tenemos epsilon z igual a 0, gamma y z igual a 0, gamma zx igual a 0. Si epsilon z es igual a 0, entonces puedo despejar de esta ecuación sigma z y expresar a sigma z en función de sigma x y de sigma y. Y al igual que antes, voy a la expresión general de la ley generalizada de Hooke y lo que hago es reemplazar en el cálculo sigma z con sigma x y sigma y, con lo cual puedo llegar a esta expresión más compacta donde también ahora voy a escribir sigma igual a d por epsilon y en sigma voy a estar escribiendo las componentes sigma x, y y tau x, y en epsilon voy a estar escribiendo epsilon x, epsilon y gamma x, y. Y otra vez remarco acá, que esté escribiendo en el vector sigma solo 3 componentes del tensor de tensión, no es porque el estado de tensión sea plano, es porque pude expresar a sigma z en función de sigma x y de sigma y, gracias a que epsilon z es igual a 0. Es decir, que otra vez la misma idea, que el estado de formación sea plano no implica que el estado de tensión sea plano. Más bien todo lo contrario. Si el estado de formación es plano, estoy seguro que el estado de tensión no es plano. Sigma z es distinto de 0. Bien. Pero, ¿qué es lo divertido? Que puedo armar de la misma manera el tensor sigma y el tensor epsilon con 3 elementos, y lo que tengo que cambiar para un caso o para el otro es cómo expreso mi matriz constitutiva. Es decir, tengo un cambio en la matriz constitutiva que está teniendo en un caso en cuenta que sigma z era igual a 0 y en otro caso está teniendo en cuenta que epsilon z es igual a 0. Bien. Y se va la que sigue. Bueno, ahora sí, ahora vamos a entrar de lleno al método de los elementos finitos. Los voy a hacer sufrir un poco como para que vean de dónde sale la matriz de rigidez de este elemento superficial triangular. Este elemento es el elemento finito más sencillo si yo prescindo del elemento barra, que es el que hemos utilizado cuando resolvimos por incógnita cinemática. En definitiva, el elemento barra también tenía una matriz de rigidez asociada, y lo que estoy buscando acá es generar elementos superficiales, en este caso, que me permitan armar una estructura más compleja partiendo de sus características de rigidez. De alguna manera, este método de los elementos finitos, cuando nació copiando la forma del método de las incógnitas cinemáticas y tratando de aplicar el método de las incógnitas cinemáticas a estructuras que no fueran estructuras lineales, que fueran estructuras superficiales o incluso estructuras con elementos sólidos en 3 dimensiones. Es decir, hoy en día hay todo un campo de trabajo del método de elementos finitos que siempre está inventando algo nuevo y que está en la frontera del conocimiento.
gracias al desarrollo de ese campo es que estamos pudiendo hacer cosas cada vez más complicadas, como construir un cohete que va a la Luna o poner en el aire un satélite durante años sin que se rompa. Bien, Guillermo, sí. le hago una pregunta. ¿Los Dígame. programas de cálculo que nosotros utilizamos trabajan todos con el método de elemento finito? A ver, el programa que ustedes están utilizando es el programa Atenea, Sí, ¿puede ser? sí. ¿Mm? El Atenea está trabajando con elementos lineales, no trabaja con elementos superficiales, ¿sí? Podríamos pensar que Atenea es método de elementos finitos para elementos barras, ¿sí? Pero por ahí es darle demasiado vuelo, es decir, Atenea es nada más que un programa, un software hecho para elementos barra. Hay otros software ya más complicados, les menciono los software comerciales que más se usan, el SAP, por ejemplo, SAP, es Structural Analysis Program, es un programa que trabaja con elementos lineales, elementos superficiales, elementos placa-flexión, elementos de cáscara, y también tiene lo que llamamos en el ambiente elementos ladrillo, es decir, elementos finitos que son de 3 dimensiones. Otro programa muy usado es el programa STAAD, STAAD. Digamos, esos son los comerciales más de batalla que se van a encontrar en el campo de la ingeniería civil para problemas estructurales. Entonces, en esos programas puedo modelar cosas mucho más complicadas que las que hemos visto en los trabajos prácticos de estabilidad 3, es decir, ya podría modelar la estructura de una presa sin que tenga necesidad de considerar exclusivamente los estados tensionales planos, es decir, puedo considerar los estados triples que pueden presentarse en una presa, puedo modelar perfectamente la estructura de un túnel, de una obra subterránea con cambios de dimensiones y con cambio de dirección, es decir, una obra que ya no estaría cumpliendo en su funcionamiento con las hipótesis de estado de formación plano. Otro, bueno, de los más antiguos, el programa Strudel fue el primero que desarrolló elementos estructurales superficiales. Digamos, el primero que apareció en el ámbito comercial fue el programa STRESS, que era, la sigla era de Structural Engineering System Solver. Yo en mis años mozos llegué a usar algo de Stress. Después de Stress apareció el Strudel. El Strudel fue una extensión del Stress que financió en su momento una fábrica de aviones que era la McDonnell Douglas. Entonces con el Strudel hicieron un desarrollo de un programa que trabajaba no solo con elementos lineales, sino con elementos superficiales. Y ya en los últimos, yo diría, 10 o 20 años, empezaron a aparecer un montón de programas más, porque también pasaron de lo que era hacer un modelo completamente general para lo que se le ocurriera al usuario, a empezar a generar modelos tipo template, es decir, modelos donde ya el usuario tuviera más cocinado una forma estructural determinada. Entonces también aparecieron muchos programas orientados hacia elementos típicos de ingeniería mecánica. Eh, la mayor parte de esos programas hoy la gente habilidosa los consigue bajar de internet, no sé cómo, porque ese es un mundo que yo desconozco por completo y que es totalmente ilegal. Este, ¿Satisfecha la inquietud, Coloto? Sí, De los que ustedes usan, gracias. creo que el Advance, si no me equivoco, trabaja con elementos superficiales, pero Advance, que yo sepa, no trabaja con elementos finitos, no, elementos superficiales. Lo que hace es transformar los elementos superficiales en elementos de barra ortogonales con la analogía de la malla ortogonal, que es una analogía que desarrollaron los franceses, que es muy útil también para estructuras planas. En algún momento se los voy a comentar por ahí el jueves que viene. Es decir, hay un truco para resolver algunos problemas de estructuras superficiales
utilizando un programa que resuelve estructuras formadas por barra. Ese truco es la analogía de la malla ortogonal, que bueno, en todo caso el jueves les comento cómo funciona, porque a mí me ha resultado muy útil para resolver plateas de fundación o tabiques de contraviento de edificios. Uy, estos temas dan para que yo guitarree mucho, por lo que veo. Bueno, sigo adelante con este elemento que es el más elemental de todos los elementos finitos. Es un elemento superficial de 3 nodos, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Imagínense que con triangulitos de esta forma yo puedo ir llenando espacios hasta generar una superficie completa muy complicada. Este elemento es un elemento de 6 grados de libertad. Para este elemento nosotros vamos a buscar una matriz de rigidez que relacione fuerzas según X y Y aplicadas en los 3 nodos, que es el dibujito que está a la derecha, P1X, P1Y, P2X, P2Y, P3X, P3Y, con los desplazamientos según X y según Y de los 3 nudos. U1, B1, U2, B2 y U3, B3. Entonces, si yo logro una matriz de rigidez, que estoy llamando con la letra K, del elemento, que relacione los desplazamientos de los nodos del elemento, que está en este vector. El vector de desplazamiento del elemento es el que va a registrar los desplazamientos del nudo 1, del nudo 2 y del nudo 3, cada uno con sus dos componentes ortogonales, U1, B1, U2, B2, U3, B3. Esa matriz va a relacionar estos 6 movimientos con las 6 fuerzas necesarias, P1X, Y, 2X, Y, 3X, Y. Y entonces, con la gran cantidad de triangulitos con los cuales yo voy a armar la estructura superficial, lo que voy a estar haciendo es agrupar matrices de rigidez de distintos elementos en cada nudo y terminar planteando un sistema de ecuaciones de equilibrio de la misma manera que hacía en el método de las incógnitas cinemáticas, pero con otro tipo de rigideces, que son las rigideces que van a surgir de este estudio que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, mis incógnitas en definitiva van a ser siempre las traslaciones XY de los nudos de la malla de elementos finitos con los cuales estoy discretizando la estructura. Bien, empecemos por estudiar qué pasa dentro de un elemento determinado. Si yo conociera por algún camino los movimientos de los nudos 1, 2 y 3 de este elemento superficial, debería establecer una forma de conocer cómo es la traslación de un punto cualquiera del interior del elemento. Entonces, lo que hacemos es elegir para un punto del interior del elemento el cálculo de las dos componentes de traslación como un polinomio de las coordenadas X e Y que definen la posición del punto. No pierdan de vista en todo lo que yo haga que lo que yo voy a estar haciendo siempre es una aproximación numérica a cómo funciona la estructura. Por eso en el camino voy a ir inventando funciones que me permitan obtener cosas de la estructura. Entonces, acá, por ejemplo, estoy diciendo, bueno, si conozco los movimientos de los nudos 1, 2 y 3, creo que es posible obtener los movimientos de cualquier punto del interior si impongo que la función corrimiento de cualquier punto del interior siga esta ley polinómica. Con 6 coeficientes, alfa 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, va a ser posible calcular los desplazamientos de un punto genérico del interior del elemento, es decir, este desplazamiento, función de las coordenadas X y Y, es el desplazamiento de un punto cualquiera del interior del elemento, y lo voy a poder calcular en base a 6 coeficientes que tendré que poder determinar para este elemento. Esos 6 coeficientes son los coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, que ya veremos de dónde pueden salir.
Pero en principio, al imponer esta expresión de cálculo de los movimientos de traslación de un punto genérico, estoy diciendo que el vector de desplazamiento de un punto genérico de coordenadas x e y del elemento se puede obtener premultiplicando este vector de coeficientes que tiene 6 coeficientes por esta matriz que está teniendo como elementos en el primer cuadrante 1xy, en el último cuadrante 1xy y en los otros dos cuadrantes lleno de ceros. XY son las coordenadas genéricas del punto que estoy analizando. Bien. Aceptando esta función de desplazamiento que acabo de imponer, veamos qué podemos hacer con ella. Bien. Voy a relacionar los coeficientes que me permiten definir la función desplazamiento con los desplazamientos de los nudos extremos del elemento. Yo tengo acá el elemento definido por la posición del nudo 1, por la posición del nudo 2 y por la posición del nudo 3. Le puse número para no estar poniendo I, J, K, L, porque si no al final tengo un barullo de letras que es incomible. Bien, si yo aplico la expresión polinómica anterior justamente a los nudos 1, 2 y 3 que definen los vértices del elemento, para el primer nudo, las dos componentes 1 y B1 las calcularía premultiplicando alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por una matriz que contiene las coordenadas x1, y1, x1, y1, que corresponden al nudo 1. Si hago lo mismo para el nudo 2, tendríamos que premultiplicar a alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por esta matriz que contiene las coordenadas x2, y2 del nudo 2. Y si hago lo mismo para el nudo 3, esta matriz que contiene las coordenadas x3, y3, premultiplicando alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que esos coeficientes alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se podrían obtener directamente partiendo de conocer las coordenadas de los nudos que definen el elemento y premultiplicando a los desplazamientos del elemento por la inversa de esta matriz. Y fíjense que esta matriz A es una matriz que yo de entrada la conozco para cada uno de los elementos, porque si yo tengo que armar el modelo de esta estructura, ¿sí? Digo, bueno, esta estructura la voy a reemplazar por un conjunto de triangulitos. Estoy poniendo cualquier cosa. Lo único importante es que los triangulitos se vayan pegando todos por el vértice. Entonces yo digo, bueno, esta estructura la voy a armar con todos estos elementos finitos triangulares, ¿no? El que yo tengo dibujado acá podría ser uno cualquiera de ellos, que yo podría ser este que está acá. Uy. Este podría ser su nudo 1, este es su nudo 2 y este es su nudo 3. Toda vez que yo definí cómo quiero la malla que reemplace la estructura continua, al definir la posición de los nudos de la malla, estoy definiendo para cada elemento las coordenadas x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Entonces, para cada elemento, cuando yo defino cómo es la malla de elementos triangulares que reemplaza el continuo, para cada elemento esté definida cómo es la matriz A, simplemente mirando cuáles son las coordenadas de los nudos que me han quedado como nudos extremos de cada triangulito. Si está definida la matriz A, por lo tanto también está definida la inversa de la matriz A. Bueno, si quisiera tener la idea de cuál es la forma de esa inversa, como el sistema de ecuaciones es muy sencillito, dije, bueno, para mostrar cómo son los elementos de esa inversa, resolvamos una cualquiera de las ecuaciones.
Entonces digo, bueno, por ejemplo, en este paquete de ecuaciones, si se fijan, vamos al anterior, las ecuaciones de cálculo de U y las ecuaciones de cálculo de B tienen todas la misma forma. En las ecuaciones de cálculo de U aparecen alfa 1, alfa 2, alfa 3. En las de B aparecen alfa 4, alfa 5, alfa 6. Quiere decir que en definitiva yo estoy resolviendo dos sistemas de ecuaciones que podría separar. Uno para las tres incógnitas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que son los coeficientes que intervienen en el cálculo de U1, U2 y U3, y otro para las tres incógnitas, alfa 4, alfa 5, alfa 6, que son las que intervienen en el cálculo de B1, B2 y B3. La particularidad de esos dos subsistemas de ecuaciones es que los dos tienen la misma matriz. 1x1 y 1, 1x2 y 2, 1x3 y 3, para los dos sistemas de ecuaciones. Bueno, si del primero se me ocurriera despejar cuánto vale alfa 1 por la regla de Cramer, sería el cociente entre dos determinantes. El determinante de abajo es el que contiene a todos los coeficientes de la matriz de los coeficientes. El determinante de arriba lo que hace es reemplazar la posición de la primera columna, que corresponde a la incógnita alfa 1, por el vector de términos independientes U1, U2, U3. Bueno, si desarrollo esa expresión, me quedaría que alfa 1 es igual a todo eso. Todo eso que está acá, yo lo podría en definitiva expresar en función de las únicas cosas que todavía no conozco, que son U1, U2 y U3, porque acuérdense que al final de la historieta lo que yo pretendo conocer son los movimientos de los nudos 1, 2 y 3. Entonces, si aquí U1, U2, U3 son todos elementos que no conozco, los que sí conozco son todos los otros numeritos que están en esta expresión, porque todos los otros numeritos que están en esta expresión no son otra cosa que coordenadas de mi discretización de la estructura continua. Entonces yo puedo decir, alfa 1 va a ser un número A1 por U1, un número A2 por U2, un número A3 por U3. Alfa 2 será un número B1 por U1, B2 por U2, B3 por U3. Alfa 3 será C1 por U1, C2 por U2, C3 por U3. Quiere decir que en definitiva, haciendo lo mismo con el sistema de ecuaciones de alfa 4, los coeficientes que me van a aparecer son los mismos A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, porque la matriz de coeficientes era la misma. Con lo cual, en definitiva, la famosa expresión que yo tenía de los coeficientes alfa del elemento se obtienen premultiplicando por la inversa de A al vector de desplazamientos de los nodos del elemento. Bueno, la inversa de A son todos estos numeritos que están acá. Agrupando acá ahora las ecuaciones, poniendo en el primer miembro alfa E y en el segundo miembro los desplazamientos todavía desconocidos de los nodos vértices del elemento a considerar, lo que relaciona los dos vectores es una matriz que en definitiva surge de una inversión de coordenadas de los elementos. Bien. Y se va la que sigue. Si ahora vuelvo con mi matriz A al cálculo de la función corrimiento de un punto cualquiera del elemento, es decir, si vuelvo al cálculo de los desplazamientos de un punto genérico, que se obtenían premultiplicando esta matriz por los coeficientes alfa E, como ahora los coeficientes alfa E los transformé en esta operación que está acá, llego entonces a que los desplazamientos de un punto genérico pueden ser obtenidos como producto de toda esta matriz que me quedó acá, que es una matriz de 2 filas y 6 columnas, por el vector de desplazamientos de, que son los desplazamientos de los nodos del elemento que pretendo averiguar al final de la historieta. ¿Por qué me interesa esta expresión genérica de los desplazamientos de un punto genérico? Bueno, porque los desplazamientos de un punto genérico están relacionados con
las ecuaciones cinemáticas con las componentes de deformación. Bien, y se va la que sigue. Estoy ahora reacomodando de una manera más bonita esta expresión de los desplazamientos de un punto genérico como el producto de una matriz de interpolación o matriz de forma n por el vector de desplazamientos del elemento. Esa matriz de interpolación lo que va a estar conteniendo son funciones donde aparecen esos coeficientes A1, B1 y C1, A2, B2, C2, A3, B3 y C3, funciones de las coordenadas x, y de un punto genérico del elemento. En definitiva, cada una de estas funciones de interpolación, n1, n2 y n3, y responden a la ecuación de un plano. Si yo considero acá, esto que está acá rayadito, es la superficie del elemento, y llevara en dirección perpendicular al elemento las ordenadas de estas funciones n1, n2 y n3, bueno, para el elemento 1, perdón, para el nodo 1, el resultado tiene que ser el desplazamiento 1, entonces para x igual a 0 y para y igual a 0, ahí estaríamos teniendo la ordenada de n1 es 1, haciendo lo mismo con x igual a 0 y igual a 0 en el nudo 2, la ordenada es 1, y haciendo lo mismo en el nudo 3, la ordenada es 1. Cada uno de estos tres planos están respondiendo a esa ecuación de planos de N1, de N2 y de N3. Bueno, una manera compacta de escribir todo esto es decir que el vector de desplazamientos de un punto genérico se puede obtener cuando conozca el vector de desplazamientos de los nodos vértices del elemento, premultiplicando por la matriz de interpolación del elemento, y vuelvo a recalcar, la matriz de interpolación del elemento solo depende de las coordenadas de los nudos 1, 2, 3 vértices del elemento. Bien. Bien, y ahora sí. Ahora me escribo la relación entre el tensor de deformación en un punto del elemento y el vector de desplazamiento de los nodos. El tensor de deformación, epsilon de x, y, tiene como componentes epsilon x, epsilon y y gamma xy. Epsilon x, y gamma xy son funciones de las coordenadas del punto de la estructura que yo considero. Ahora, de acuerdo a las relaciones cinemáticas, epsilon x es la derivada parcial de u respecto de x. Epsilon y es la derivada parcial de b respecto de y la distorsión gamma xy es la suma de las dos derivadas parciales cruzadas. Y yo ahora tengo expresada a la función u de xy y a la función b de xy en función de U1, U2, U3, B1, B2 y B3, que son las componentes de movimiento de los nudos extremos del elemento genérico, multiplicando esas coordenadas, esos desplazamientos premultiplicados por las funciones de interpolación, N1, N2 y N3. En las dos ecuaciones son funciones de x y de y. Entonces, cuando yo derive u y derive b, voy a estar derivando las funciones de interpolación. Entonces, ¿qué voy a tener? Que en definitiva, epsilon de xy es una derivación de las funciones de interpolación que está multiplicando al vector de desplazamientos de los nudos. Esta derivación que está apareciendo acá, lo que me hace aparecer es el operador diferencial, en este caso aplicado a tres coordenadas, la de epsilon x, epsilon y gamma xy. Bien. Siempre acá abajo, en estas relaciones matriciales, les voy anotando las dimensiones de filas y columnas que está teniendo cada cosa para que vayan viendo sin perderse, como siempre,
el producto matricial que yo estoy escribiendo es conformable. Es decir, cuando se multiplican dos matrices, la cantidad de columnas de la primera coincide con la cantidad de filas de la segunda. Si hago las derivaciones que figuraban en el operador diferencial hace un ratito, si teníamos, por ejemplo, la derivada de n1 respecto de x, como n1 era igual a, ¿cómo era la cosa? A1 más b1 por x más c1 por y, habíamos dicho, A1 más B1 por X más C1 por Y, si ahora derivo N1 respecto de X, lo único que me aparece es B1. Por eso apareció acá B1. Bueno, lo mismo con las otras, van apareciendo los coeficientes B1, C1, B2, C2, B3, C3, que corresponden a las expresiones de esas funciones de interpolación. Bien, la matriz que me queda, que es una matriz que está teniendo, como dije, 3 filas y 6 columnas, es lo que llamamos la matriz de deformación nodal. Y fíjense, como esto vienen de unos coeficientes que surgieron de una matriz que dependía exclusivamente de las coordenadas, dentro de esta matriz de deformación nodal no me aparece nada que sea variable con las coordenadas. Es decir, para un elemento determinado, cuando yo hago el cálculo de epsilon en cualquier punto del elemento, fíjense que esto me está sirviendo para calcular epsilon en cualquier punto genérico dentro del elemento, esta expresión me dice que epsilon, en sus 3 componentes, dentro del elemento 1, 2, 3, me arroja siempre el mismo valor que depende exclusivamente de cuánto se traslada a 1, cuánto se traslada a 2 y cuánto se traslada a 3. Es decir, que el tensor de deformaciones, a medida que yo me voy moviendo dentro de este elemento, está teniendo el mismo valor en sus 3 componentes. Ojo, ahí es donde está el punto flaco de este elemento. En cualquier punto del elemento, epsilon vale lo mismo. Por eso a este le solemos llamar elemento triangular de deformación constante. Y esa es la precaución que tengo que tener cuando yo armo mi modelo. Por eso le decía, si yo armo un modelo de esta viga pared, tomando nada más que 2 elementos triangulares para representar esta viga pared. Uy, qué feo que me salió triangulito. Vamos a dibujar el triangulito de nuevo porque así quedó espantoso. Supongamos que yo tomo 2 elementos triangulares. El elemento 1, 2, 3. Y el elemento 1, 3, 4. Y con esto pretendo resolver la estructura. Soy un animal que está suponiendo que la solución de esta estructura tiene el mismo epsilon acá, 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 o en el otro elemento, el mismo epsilon acá, 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 acá o acá. Es decir, el punto flaco de este elemento es que está admitiendo una función constante de deformación específica. Y así como admite una función constante de deformación específica en nuestro proceso de trabajo lineal, la tensión es proporcional a la deformación, este elemento también está suponiendo que hay una tensión constante en cualquiera de los puntos del interior del elemento primigenio o en cualquiera de los puntos del interior del elemento primigenio. ¿Sí? Con lo cual, lo que estoy obteniendo como resultado de la resolución de esa estructura es una porquería total. Es decir, la aproximación por elementos finitos me va a servir para esta estructura siempre y cuando la cantidad de elementos con los cuales yo discretice la estructura sea lo suficientemente grande como para decir, bueno, tengo pequeños sectores donde estoy admitiendo que epsilon se mantiene dentro de una zona constante.
pero no estoy asumiendo que epsilon vale lo mismo acá que a 3 metros de distancia. ¿Está claro? Entonces, este es el tipo de cosas que hay que meterse en la cabeza antes de usar a ciegas un programa de elementos finitos, porque el que preparó el programa de elementos finitos no les puede contar 3 tomos de desarrollo del método de elementos finitos. Lo que hace es darle una cómoda entrada de datos para un modelo de estructuras que deciden ustedes cómo va a ser. Bien. Y se va a la que sigue. Ahora aplico la relación tensión-deformaciones. Habíamos dicho el tensor de tensiones es igual a la matriz constitutiva por el tensor de deformaciones, con lo cual si el tensor de deformaciones es la matriz de forma B por el vector de desplazamientos nodales, el tensor de deformaciones, entonces el tensor de tensiones será la matriz constitutiva por la matriz B por el vector de desplazamientos nodales. Fíjense que si yo tuviera un problema de estado de tensiones plano o un problema de estado de formaciones plano, todo lo que dije hasta ahora me sirve. Lo único que tendría que cambiar es en este lugar es que pongo como numeritos dentro de la matriz constitutiva. Es decir, tendré en los dos casos una dimensión 3 por 1 para el tensor de tensiones, 3 por 1 para el tensor de deformaciones, 3 por 3 para la matriz constitutiva, y según que sea estado de tensiones plano o estado de formaciones plano, va a ser lo que coloque dentro de la matriz constitutiva. Entonces, ojo, hay muchos programas que les permiten hacer un modelo de elemento finito y en algún momento el programa le dice, ¿usted lo quiere procesar como problema plano? Ustedes dicen sí, fenómeno. Entonces el programa ahora le pregunta, ¿y cómo lo quiere? ¿Como estado tensional plano o como estado de deformación plano? Ahí son ustedes los que tienen que tomar la decisión. De acuerdo a cuál sea el camino que elijan, es la matriz constitutiva que va a usar el programa y otra vez, el programa no sabe si ustedes están confundiendo un estado de tensión plano con un estado de formación plano y les va a dar un resultado ciegamente. Bien. Ahora sí, ya tengo gran parte de los elementos que necesito para llegar a la matriz de rigidez del elemento. Bien. Tomo este elemento que vengo estudiando, voy a considerar, actuando sobre el elemento, un sistema equilibrado compuesto por las verdaderas fuerzas que actúan en los nodos de este elemento, que son las fuerzas que constituyen el vector P, con componentes según x, y en el nudo 1, en el nudo 2 y en el nudo 3. A este sistema equilibrado lo voy a hacer trabajar con una deformación virtual totalmente arbitraria que va a estar definida por 3 componentes de desplazamiento, en el nudo 1, en el nudo 2 y en el nudo 3, que voy a adoptar en forma arbitraria. Si este sistema equilibrado efectivamente es un sistema en equilibrio, el trabajo de las fuerzas exteriores de ese sistema equilibrado durante esta deformación virtual que voy a proponer en forma arbitraria tendrá que ser igual a la variación de energía interna de formación de este sistema equilibrado durante esta deformación virtual. A galopar entonces. Trabajo externo. El trabajo externo va a ser el trabajo de las fuerzas P con los desplazamientos de E asterisco, que son los de la deformación virtual que he inventado. Entonces, eso lo puedo escribir como la traspuesta del vector de desplazamientos de E asterisco por el vector P sub E. Eso me lleva a que me va a aparecer D1X por P1X, D1Y por P1Y, D2X por P2X, D2Y por P2Y, D3X por P3X, D3Y por... Uy, ahí en el escaneo se me borró P3Y del elemento. De todos estos, las cargas constituyen un sistema equilibrado de la estructura que yo estoy estudiando. Los que están inventados son los desplazamientos.
Ahora viene el cálculo de la energía interna de formación. Bueno, ¿cómo calculábamos la energía interna de formación en nuestra primera clase? Decíamos, es la integral extendida a todo el volumen. ¿Todo el volumen de quién? Del elemento que estoy estudiando. De las deformaciones epsilon de la deformación virtual por las tensiones sigma por diferencial de volumen, donde las tensiones sigma son las del sistema equilibrado. Las deformaciones epsilon de la deformación virtual, como epsilon lo puedo calcular con la matriz de forma, las deformaciones epsilon transpuestas van a ser la traspuesta de la matriz de forma por el vector de desplazamientos que corresponden a esas deformaciones. Entonces, el primer término, esto que está acá, vendría de haber desarrollado el cálculo de las epsilon asterisco transpuestas. Eso va multiplicado por las tensiones sigma del sistema equilibrado. Las tensiones sigma del sistema equilibrado son la matriz constitutiva por las deformaciones epsilon del sistema equilibrado. Las deformaciones epsilon del sistema equilibrado son la matriz de forma por los desplazamientos del sistema equilibrado. Y todo por el diferencial de volumen. Bien. De esta integración, yo puedo sacar la igualdad ahora del trabajo externo con la variación de energía interna de deformación. El trabajo externo lo teníamos por acá. El trabajo externo es el vector de desplazamientos virtuales inventado traspuesto por el vector de fuerzas nodales del sistema equilibrado. Y esto queda igualado a todo lo que está dentro de esta integral, que era la variación de energía interna de formación. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esta integral no dependen del volumen los desplazamientos impuestos a los nodos del elemento, entonces lo puedo sacar fuera de la integral. No dependen del elemento de volumen, ni la matriz de forma, ni la matriz constitutiva, pueden salir fuera. No dependen del elemento de volumen los desplazamientos verdaderos de los nodos de la estructura, salen afuera de la integral. Entonces me quedó dentro de la integral exclusivamente el diferencial de volumen extendido a todo el volumen del elemento, y el diferencial de volumen extendido a todo el volumen del elemento lo puedo calcular como el área del triangulito del elemento por el espesor. En definitiva, yo estaba trabajando con un elemento superficial que tenía un espesor determinado T. Entonces, multiplicando el área por el espesor T, omega por T, me queda reemplazando la integral de diferencial de volumen. Con lo que me quedó que la traspuesta inventada de los desplazamientos de los nodos por el vector de fuerzas nodales es igual a la traspuesta inventada de los desplazamientos de los nodos por la traspuesta de la matriz de forma por la matriz constitutiva, por la matriz de forma y por el vector de desplazamientos nodales, y todo eso por el área del triangulito por el espesor del elemento triangulito. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir adoptando valores de este vector de desplazamiento virtual. Entonces, voy a adoptar 6 valores distintos y voy a hacer 6 aplicaciones del teorema de los trabajos virtuales. Esos 6 valores van a ser componentes del vector de desplazamientos de los nodos, donde valga una sola de las componentes y 0 el resto. Entonces, la primera aplicación va a ser con el vector de desplazamiento 1, 0, 0, 0, 0, 0. La segunda con el 0, 1, 0, 0, 0. Y la última, la sexta, va a ser con todos ceros, menos el último que es 1. Me quedan 6 expresiones donde aparecen esos 6 vectores de desplazamientos virtuales. Agrupo las 6 expresiones en una sola expresión matricial, y cuando agrupo las 6 filas de los 6 desplazamientos, lo que me queda es la matriz unidad premultiplicando a el vector de fuerzas nodales. En el segundo miembro me queda la matriz unidad premultiplicando a la traspuesta de la matriz de forma por la matriz constitutiva,
por la matriz de forma y por el vector de desplazamientos nodales por omega por t. Es decir que en definitiva, como puedo simplificar la matriz unidad, me queda que el vector de fuerzas nodales se puede calcular como B traspuesta por D por D por omega por T por el vector de desplazamientos nodales y encontré lo que yo quería. Yo quería una relación entre el vector de fuerzas nodales y el vector de desplazamientos nodales. Esa relación es la matriz de rigidez del elemento triangular. Del elemento triangular de deformación constante. Bien. Si tengo la matriz de rigidez del elemento triangular, si tengo la matriz de rigidez de un elemento triangular, tengo la matriz de rigidez de todos los elementos triangulares. ¿Por qué? Y porque lo único que tendré que ir jugando con cada una es ir cambiando las coordenadas x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, que corresponden a cada uno de los elementos que componen mi modelo, con lo cual irá modificándose los valores de la matriz A y de su inversa, pero en definitiva, eso en definitiva afectará qué elementos van dentro de la matriz B, pero la matriz constitutiva es siempre de la misma forma para la misma forma de elemento, con lo cual, si ahora yo acoplara todos entre sí los elementos, uniéndolos en los nodos, podría escribir las ecuaciones de equilibrio de todos los nodos de la estructura, como hacían incógnitas cinemáticas, de esta manera. Un vector de términos fuerza multiplicando a una gran matriz de rigidez por un gran vector de desplazamientos, donde ahora en D están apareciendo los desplazamientos de todos los nudos de la estructura. Esa matriz de rigidez es una matriz de rigidez completa de toda la estructura, mientras yo no le imponga condiciones de vínculo a esa matriz de rigidez, mientras no le imponga condiciones de contorno cinemáticas al problema, la matriz de rigidez va a ser una matriz de rigidez singular. Entonces ahora voy a distinguir en el armado de esta matriz de rigidez, y los voy a agrupar, a los grados de libertad, que llamamos grados de libertad de los nudos libres de la estructura, de los grados de libertad que corresponden a desplazamientos impuestos, es decir, a los grados de libertad en correspondencia con condiciones de vínculo de la estructura. Si reagrupo entonces los términos de estas ecuaciones en un conjunto de coordenadas que corresponden a los grados libres y un conjunto de coordenadas que corresponden a los grados fijos, entonces me queda desacoplado el sistema de ecuaciones y puedo desarrollar la fila que está conteniendo a los grados de libertad libres y a la acción de los sedimentos de vínculo, y ese va a ser el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Si no tuviera sedimentos de vínculo, todos los desplazamientos en correspondencia con los grados de libertad encarcelados por los vínculos serían cero, con lo cual el sistema de ecuaciones se limitaría a fuerzas que actúan en los nudos libres igual a la submatriz de rigidez de los nudos libres por el vector de desplazamientos de los nudos libres. Es decir, en esta etapa ya la formulación del sistema se parece mucho a la del método de las incógnitas cinemáticas. Una vez que yo resuelvo este sistema de ecuaciones, conozco los desplazamientos de todos los nudos de la estructura, entonces si ahora me voy elemento por elemento, para cada elemento busco cuáles son sus nudos extremos y busco la información de qué desplazamientos tienen esos nudos extremos. Conociendo los desplazamientos de los nudos extremos del elemento, ahora puedo calcular en el elemento las tres componentes del tensor de deformación y las tres componentes del tensor de deformación. Entonces vamos a conocer
epsilon y sigma para cada elemento. Pero ojo, el elemento es un elemento de epsilon constante. El elemento es un elemento de tensión sigma constante. Entonces, dentro del elemento estoy asumiendo que estos valores son constantes. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es ir nudo por nudo, después recorriendo la estructura y promediando en cada nudo los valores de epsilon o de sigma que vienen de los distintos elementos. Entonces, expresamos el resultado final como un promedio de los resultados que nos dan los elementos que llegan a cada nudo. Entonces, esa es la manera de operar. ¿Cuál es el trabajo del ingeniero? Bueno, el trabajo del ingeniero es elegir el modelo de discretización de la estructura, ¿sí? Es decir, sabia y adecuadamente elegir el tamaño en que va a ser la discretización. Por supuesto que en la medida en que empiecen a profundizar en el estudio del método de los elementos finitos, van a aprender a cómo obtener para cada problema lo que llamamos el tamaño de malla óptimo, y a medida que vayan resolviendo problemas parecidos, y ya directamente el tamaño de malla óptimo les va a salir solo, sin pensarlo demasiado. Y cuanto mucho harán alguna cuenta de contraste para ver si no están teniendo una solución muy loca del problema. Entonces, su problema va a ser elegir esta malla. El armado de las matrices de forma, de coordenadas, el armado de la matriz de rigidez de cada elemento, el armado de la matriz de rigidez de la estructura completa, bueno, todo eso es lo que va a ser el software que estén utilizando. Y ahí, bueno, es importante llamarse a la prudencia cuando hagan el ejercicio profesional sobre la calidad del software que vayan a utilizar. ¿Por qué? Con elementos finitos nos enfrentamos a problemas de gran cantidad de incógnitas. Entonces, es necesario trabajar con sistemas de resolución de las ecuaciones lineales que sean adecuados, que hagan refinamiento de la solución, es decir, todo ese tipo de problemas que han estudiado dentro del campo matemático del cálculo numérico. Cuando trabajen con un software nuevo, bueno, hagan una prueba sencilla. Comparen los resultados de un modelo sencillo con resultados ya conocidos, por ejemplo, de problemas resueltos por la teoría matemática de elasticidad. Entonces, si yo tengo la solución de una viga pared para carga distribuida uniforme que ya encontró Timoshenko hace 60 años, y bueno, voy a comparar la solución de Timoshenko con lo que me dé el software que estoy empezando a usar ahora. Si veo que para un tamaño de elementos pequeños el software me da cualquier cosa menos la que obtuvo Timoshenko con una precisión infinita, bueno, quiere decir que ese software no me está sirviendo de gran cosa. ¿Qué les quería mostrar? Les quería mostrar algo más. Esperen que salgo de esta pantalla. Salgo de esta pantalla y les comparto otro archivo. Este archivo que está acá. Este archivo que está acá forma parte, bueno, de una memoria de cálculo de una estructura en la cual se estaba calculando, bueno, una platea de fundación. Una platea de fundación es en definitiva una placa plana que está apoyada sobre el suelo. Entonces, este problema acá está resuelto con una malla de elementos finitos cuadrangulares. Un poco la vamos a mencionar en la clase del jueves cuando veamos el problema de placas planas, y vamos a ver también que hay elementos finitos adecuados para placas planas. En el caso de esta malla, ahí agrandé un poquito el dibujo, si se fijan, es una malla de elementos rectangulares, son elementos placa a flexión. Cada uno de esos nodos está apoyado en un resorte. Esos resortes lo
lo que están dando es la característica de apoyo elástico del suelo. Entonces se ha partido de un valor de coeficiente de balasto del suelo que proveyó para este proyecto el mecánico de suelos correspondiente. Entonces lo que se hace es definir una constante resorte, que es el producto del coeficiente de balasto del suelo por el área de influencia de cada uno de la estructura. Todo ese trabajo de modelización es el trabajo que hace el ingeniero para resolver esta estructura. Entonces, ese es el modelo. A ese modelo se le impone un estado de carga. En este caso, estas flechitas verdes que están viendo no son otra cosa que la carga que están trayendo las columnas que están apoyando en esta platea de fundación, y en esta zona donde parecen formar una U de fuerza, lo que está apoyando es un tabique de circulaciones verticales. Hay un núcleo de circulaciones verticales del edificio, un núcleo de escaleras con paredes de hormigón armado. Entonces también esos transportan una carga a la placa de apoyo que se ha discretizado en fuerzas concentradas. Bueno, de esa estructura se hizo entonces, se formuló este modelo. Este modelo se mete en un software de cálculo por elementos finitos, y ese software de cálculo por elementos finitos nos da los resultados de los desplazamientos que están teniendo los nodos de la estructura. ¿Y qué pasa? Ahí es donde empieza también a tener importancia la salida gráfica que pueda tener el software de cálculo. Fíjense que en cada nudo de esta estructura, el software para el elemento placa está tomando como incógnitas la componente de traslación vertical perpendicular al plano de la placa, y dos componentes de giro del nodo respecto de un par de ejes ortogonales X y que están contenidos en el plano de la placa. Entonces, si yo tengo que ponerme a buscar dentro de una planilla de información de resultados numéricos, nudo por nudo, cuánto vale el desplazamiento y cuánto valen los giros, termino visco dentro de 2 meses después de leer esa planilla. Si el software me da la información facilitada en forma de un espectro, entonces me dice, mire, los valores positivos más importantes se los pinto de azul, los valores negativos más importantes se los pinto de rojo, ¿sí? Ese espectro me permite ver en qué zona de la estructura estoy teniendo los movimientos más importantes. Esos movimientos verticales en la placa de la platea, en definitiva, son los puntos donde voy a tener mayor tensión de apoyo en el suelo. Entonces, cuando multiplique de esos puntos el valor del desplazamiento por el valor del coeficiente de balasto, lo que voy a estar teniendo en definitiva es el resultado de qué tensión de suelo le estoy imponiendo a ese suelo, y veo si eso es admisible para el suelo donde estaba pensando apoyar. Una vez que terminé de chequear cómo está esto, donde además veo cómo es la forma de la deformada y si es razonable para el estado de cargas que yo le puse en la estructura, a partir de ahí me voy a ver qué solicitaciones me da el programa. Y otra vez, si de cada nudo tengo que estar viendo las dos componentes ortogonales de momento flexor y la componente de momento torsor para tomar una decisión sobre el dimensionado, me voy a volver loco. Entonces yo necesito que el programa de elementos finitos también me dé la información de resultados en forma de un espectro de respuesta. Entonces, fíjense qué amable este programa, me da primero en una dirección y después en la otra un espectro donde me colorea las distintas intensidades de momento positivo y de momento negativo. Entonces también veo si es razonable que estén ahí esos picos de momento, y una vez que identifique la zona, bueno, el programa me permite entrar dentro del elemento y dentro del elemento hacer una lectura de cuánto es el valor de momento máximo en una dirección o en otra.
Esto era para la dirección X. Fíjense que ahí abajo ya me aparece una banda de espectro que me da información numérica asociada a los colores. Vas desde el negativo en el violeta hasta el más positivo en el azul. Lo mismo para la dirección Y, me dice cómo varía la flexión. Entonces yo, viendo cuánto valen los picos de momento y viendo las zonas que están afectadas con momentos más o menos grandes, puedo definir un armado racional, porque no voy a estar poniendo una cantidad de acero distinta en cada parte de la superficie. Le digo, bueno, esta franja de 3 metros de ancho, le voy a poner barras del 20 cada 15. A la faja al lado que tiene momentos más livianos, le voy a poner barras del 20 cada 20 o del 16 cada 15. Es decir, voy a hacer un armado racional que tenga en cuenta cómo van variando las solicitaciones. Entonces ahí, bueno, en esta memoria de cálculo están indicados los resultados de solicitaciones, está indicado el cálculo de las armaduras principales de esta placa de fundación. Esto quería mostrárselo para que vean un poco cómo todo esto después conduce a algo que necesitamos para el dimensionado de la estructura. Bien. Lamentablemente, entre las cosas que tenía acá en casa no encontré ningún modelo de una pared con elementos triangulares. Dije, bueno, por lo menos vamos a mostrarle un modelo con una placa flexión que les muestre un resultado de elemento finito que está entregado por un programa comercial. Es muy importante la salida gráfica en elemento finito porque el volumen de información que nos entrega un programa es muy grande, porque la discretización tiene que ser lo suficientemente pequeña como para que nuestro modelo discretizado de la estructura represente el verdadero funcionamiento de la estructura. Esa platea de fundación que vimos recién era una placa que estaba teniendo en una dirección 8 metros, en la otra dirección 8 metros y un espesor del orden de los 60 centímetros. Los elementos que están discretizando esa placa son elementos cuyo lado es de 45 centímetros, es decir, juntando elementos de 45 centímetros, llego a completar el tamaño de la placa de 8 metros por 8 metros. Entonces el tema de la discretización es importante para tener un resultado razonablemente parecido a la respuesta estructural de esa placa. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Han quedado totalmente desmayados. Ahí o estoy muy sordo o tiene el micrófono muy bajo. No creo que haya alguien hablando. ¿Ah, no? ¿Era la radio o la televisión? Una pregunta, Guillermo. Sí. Ahí en el ejemplo, ¿es razonable dividir en cuadrados de 45 centímetros o es solo motivo de ejemplo? No, es lo que les acabo de mostrar. Es una memoria de cálculo de una estructura existente que afortunadamente no se ha venido abajo. Es decir, fue resuelta con elementos de 45 centímetros de lado.